Y ustedes saben que es frecuente, es semanal y a veces hasta 2 veces por semana que tenemos nuestro rincón de libros aquí en el Observador TV, porque nos parece que es un soporte importante para generar conocimiento, para transmitir una cantidad de valores, de fuente de imaginación, de entretenimiento. ¿Qué les voy a decir yo del libro que ustedes no sepan? Pero Uruguay tiene en Ediciones La Banda Oriental una editorial que nació hace más de 50 años, más de medio siglo, y bueno, justamente también a veces 2x3 parar y mirar el camino recorrido e imaginar cómo es lo que vendrá, es lo que nos gusta hacer con los hacedores de este tipo de emprendimientos, y está con nosotros justamente director de Ediciones de Banda Oriental, Alcides Abella. Un gusto recibirte. Gracias. Si tuvieras que poner el mojón hoy, 52 años después, ¿qué dirías? ¿Cómo ha sido ese camino recorrido? Es difícil de resumirlo. Ha sido un camino, primero, que creo que de aquel espíritu de los 13, 14 universitarios que egresaban de la FEU en el año 60 y que deciden juntarse para empezar tipo cooperativa a hacer libros que atendieran lo nacional. Era el momento en el cual se redescubría el país como tal, redescubrir nuestra historia, nuestra literatura, los temas sociales. Y entonces de ahí dijeron, bueno, ¿por qué no hacer libros con ese contenido? E inauguraron un camino. Comenzaron, bueno, los libros fueron primeros libros, Porta, Realidad y Reforma Agraria. El Liceo Salvador Porta. El Liceo Salvador Porta, el novelista también. Pero junto con ese salió de Martínez Es, el Uruguay Ballista, el de Emilio Reusi y su época. Y ya el cuarto es Morosoli, El viaje hacia el mar y otros cuentos. Por lo tanto, la impronta del atender lo nacional estuvo signada desde el comienzo en la editorial. Entre todo ese grupo, del cual rápidamente Raviolo fue el que se dedicó más intensamente a esa tarea. Estamos hablando de Eber Raviolo. De Eber Raviolo se empieza a dedicar y después me sumo yo por los años 66, me sumo yo. Era un gurí. Había venido de Mercedes a estudiar acá, entre esas típicas dudas de qué hacer, porque en esa época vine a estudiar Derecho, después descubrí la literatura, y comencé el IPA, pero me vinculé a la editorial como cadete, mandadero, hace todo, éramos Raviolo y yo en la casa de Raviolo, era todo casero, de alguna manera. Pero yo creo que lo que ha asignado estos 50 años ha sido la pasión de Raviolo, la mía, y de Isabelino Ariel Villa, otro compañero que nos acompañó mucho tiempo en la editorial. Lo que caracterizó estos 50 años es la pasión por hacer libros. Cosa que hasta hoy, en mí por lo menos, sigue viva, porque es muy lindo. Sí, claro que sí. Bueno, ya que mencionaste a Eber Raviolo, falleció recientemente, y bueno, entre los homenajes siempre justos para un hombre como Eber Raviolo, que ahí lo estamos viendo, fue haber generado una colección, Eber Raviolo, que tenemos inclusive algunos de sus ejemplares aquí en la mesa del Observador TV. ¿Por qué es una colección Eber Raviolo? Hay situaciones, no sé, pienso, porque esta pregunta un compañero, un amigo de la editorial me la hizo también, porque yo creo que es una suerte de que hay momentos que ciertas cosas parecen condensarse, los procesos parecen en algo que cristaliza de alguna manera. En la editorial, una característica ha sido la de publicar libros que han sido señeros, libros que fueron mojones en la cultura de este país, desde la historia rural del Uruguay moderno de Barragán y Nahún, desde los trabajos señeros en literatura uruguaya con Juan José Morosoli, Oliver Falco y demás. A lo largo de todos estos 50 años, la editorial ha publicado una serie de títulos como fundamentales. Yo les llamo a verdaderos clásicos uruguayos, libros importantes, libros de 500 páginas, 400 páginas, libros muy sólidos, que han tenido a lo largo del tiempo diversas reediciones. Y de alguna manera dijimos, bueno, teníamos esa deuda, ¿por qué no hacer el esfuerzo de reeditar eso? Era costoso, es difícil el esfuerzo, pero valía la pena.
y digo que es una suerte de cristalización, porque en ese momento era natural que esa colección se llamara Eber Raviolo, no solo por la solidez, el volumen, la densidad de los textos allí incluidos, sino también por el cariño y el rigor con que Raviolo corrigió cada uno de estos libros. De alguna manera lo recuerdo, por ejemplo, el caso de Butón, un médico que recorrió el interior del Uruguay recogiendo en pequeños cuadernitos anotaciones que hacía como cosa personal, su tarea de médico. Recorría la zona de Cerro Chato, ahí, la zona del límite de Florida, Minas, Durazno. Recogía, hace 100 años, recogía los aconteceres, pequeños aconteceres de la vida del campo, la forma de trabajo, los hábitos, la ropa, la comida, las carretas, las distancias. Esos fueron cuadernos y cuadernos que este hombre fue anotando, y era un tesoro que lo descubrió primero nada menos que Ayestarán, el excepcional musicólogo y antropólogo, y lo reunió. Raviolo trabajó después también nuevamente con los cuadernos y con los archivos de Ayestarán, y me acuerdo con enorme cariño, porque disfrutaba mucho, se disfruta mucho además, reunió todo ese material, y de ahí surge La vida rural en el Uruguay de Roberto Butón. Pero bueno, generar todo esto supone generar una biblioteca de clásicos, como tú decías, que son esos libros que no pueden faltar. Y a veces, yo no sé si en los tiempos que hoy corren, cuando los parámetros culturales pasan por otros andariveles, Alcides, si aquel concepto de atesorar determinados libros que no pueden faltar en una casa, hoy se sigue manteniendo. Digamos, obviamente son verdaderos clásicos de la cultura de nuestro país. Sabemos sí que por su carácter no tienen el exitismo del bestseller, que muchas veces está ligado a acontecimientos puntuales o autores en boga o muy populares en ese momento. No van a gozar de tener un lugar destacadísimos en la lista de los bestsellers, no van a estar ahí. Seguramente no van a tener una exhibición, una gran exhibición en librerías, pero sin embargo creemos que silenciosamente la gente va a entender la clave que está en esto, y es la importancia de estos libros. Pero por ejemplo, La Tierra Purpúrea. La Tierra Purpúrea es un libro que se reedita permanentemente desde hace muchísimos años. Eso digo, o sea. Y bueno, pero digamos, no había ediciones. La edición nuestra tiene un prólogo muy interesante de Rubén Cotelo. La traducción fue de Idea Vilariño, es decir, fue corregida nuevamente esa traducción. Además, digo, hemos hecho un trabajo de dejar estos libros impecables de alguna manera. Pero digamos, era volver a instalar La Tierra Purpúrea en el medio uruguayo. ¿Qué es La Tierra Purpúrea? Es una novela muy simple, casi naif, casi inocente, en la cual un notable, Hudson, un notable antropólogo, investigador inglés, cayó en esta parte del mundo. Cayó en esta parte del mundo y noveló lo que era una historia ubicada por el 1860, en aquel Uruguay de las guerras civiles, en aquel Uruguay que se estaba conformando. Que nos pintó de cuerpo entero. No, es cierto, sí, realmente digo, con una cuestión, pero desde una novela se puede pintar como nada. A veces algún docente lo decía, lo dicen creo en clase, que para hacer entender a un alumno qué pasaba, cómo era el Uruguay en el siglo XIX, había que leer esta novela. Claro. Bueno, por esa razón es que esta novela tiene que estar editada. Por eso digo, pero sin embargo, bueno, hoy el momento del libro lo encuentra en una encrucijada, ¿no? Y del espíritu de aquellos jóvenes que fundaron hace 50 años Banda Oriental, hoy ustedes, quienes siguen en esa editorial, además una editorial emblemática del Uruguay, con las nuevas tecnologías irrumpiendo, tienen el gran desafío de decir, bueno, ¿cómo proyectamos para adelante otros 50 años? Y es muy difícil. Acá, digamos, de alguna manera lo que hemos publicado en los últimos 6 meses, por supuesto que hemos continuado en las otras líneas de la editorial, el Club del Libro, que para nosotros es lectores de Banda Oriental, que para nosotros es una experiencia formidable.
Tener, por ejemplo, la revista La Mochila, una revista para niños, pero también, por ejemplo, decir que en estos meses van a aparecer 3 o 4 novedades interesantes, nuevos libros de Mario Delgado Paraín, un libro muy a color, ilustrado, una especie de cómic sobre los tucutucus. Ese es el nuevo desafío de Mario Delgado Paraín. Pero también vamos a reeditar No robarán las botas de los muertos, de Fidel Esclavo, el caraturista nuestro por excelencia, un notable artista plástico que se animó a hacer un bestiario, un poco trabajando a lo Borges, a lo Cortázar, recoger un poco las historias, sobre texto de animales reales o mitológicos, digamos, recoger la mirada medieval de esos temas, y de nuevo van a estar ahí el amor, la locura, la muerte, las pasiones, en fin. La editorial continuamos con esas tendencias, y hoy estábamos reunidos pensando, por ejemplo, cuál va a ser la literatura infantil que queremos publicar en el 2015 y 2016. De adelanto también, digo, esto no lo hemos comentado nunca, pero existen los libros para preescolares, esos libros cuadrados, pequeños, que las páginas son de cartón, que tiene 12 páginas, creo que el niño pueda chuparlo, morderlo, hacer lo que quiera, pero y aguante el libro, que son historias muy elementales y demás, que normalmente están hechos en Colombia, en España, en fin, digamos. Bueno, hoy estamos, lo vamos a imprimir en el exterior, mandamos a imprimir 4 títulos de una colección para preescolares hecha enteramente acá. ¿Mirá? Sí, Sebastián Santana es el ilustrador, Malí Guzmán la historia de los cuentos, y va a tener alguna historia. Una tiene como ambiente la barra de Balizas, otro lugar del interior, pero son historias mínimas para preescolares, pero es un poco el desafío de decir, bueno, vamos a hacer libros para preescolares por primera vez, con esas características gráficas. Además, hay que imprimirlo en China, porque es la única forma de hacerlo, eso es muy engorroso, obviamente. Me acabo de enterar que viene el año nuevo en China, 1 de febrero, entonces no, los chinos cierran todo el 1 de febrero, yo no sabía. Entonces, como si nosotros nos cerráramos el 1 de enero. No, pero cierran 20 días, todo, se para todo China durante 20 días, entonces los libros están para marzo. Y bueno, digamos, es decir, creo que lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre, tratar de auscultar, de saber a dónde va la sociedad, a dónde van las tendencias en materia de lectura, y de alguna manera también acompañar ese proceso desde nuestro perfil. Nunca es el bestsellerismo, nunca es el exitismo, es un perfil de literatura sólida. Bestsellerismo en sí mismo no es una mala palabra, porque uno pretende que los libros se vendan. Ustedes hacen libros para vender, obviamente, para que se lean. El problema que tiene el libro muy vendido, eso es un bestseller, tiene que tener capacidad de permanencia. Me estás hablando de una novela que se ha seguido editando en Argentina, en muchas partes del mundo, como La Tierra Purpúrea, como una gotita, desde fines del siglo XIX, como una gotita. Yo no sé si no es un bestseller, es un bestseller. Por supuesto, sí. No es Harry Potter, obviamente, que pega el salto y después te olvidaste de él. Creo que pasa por ahí la cosa. Pero... Perdón. Cuando hace 3 años, en materia de narrativa uruguaya, el libro más vendido nacional fue Amores y Marrones, de Marcia Collazo Ibáñez, por favor, es un libro importante, grande, además que vendimos 6.000 libros, digo, es muchísimo eso, claro. Por supuesto, sí. No, el bestseller como palabra en sí, tiene connotaciones, puede ser peyorativo a veces, pero bienvenido cuando vendemos un libro. No, estaba pensando, en realidad no me acordaba de Marcia, pero estaba pensando en lo que fue Bernabé en su momento. Por favor, Bernabé vendimos 18.000 ejemplares. Y la historia de la sensibilidad del Uruguay. Pero además hay fenómenos como la historia de la sensibilidad, que yo recuerdo clarito, de José Pedro Barrán, que vino José Pedro tenía una característica, trabajaba incansablemente, con un régimen como el de debe ser que soy vasco, porque trabajo 8 horas diarias, siempre. Pero eso no le impedía en la investigación y en preparación de libros. Pero esas 8 horas diarias no le impidieron tener clase habitual en secundaria, que lo destituyeran, que tuviera que trabajar en otras cosas, que se casara, que tuviera hijos. Digo,
siempre, la enfermedad, perdón, la enfermedad es muy, muy importante, la cual incluso lo llevó a la muerte, pero siempre el trabajo. Que fuera la ópera. Que la ópera, que viajara al exterior especialmente a ver ópera, además José Pedro era un encanto. Bueno, él cayó un día como siempre en secreto, tengo este libro, y era el primer tomo de la historia de la sensibilidad. Fantástico. ¿Qué se proponía él? Pero era muy nuevo eso, era trabajar la historia, que hasta en ese momento, la historia fue primero en pinceladas muy gruesas, fue la historia de lo fáctico primero, después lo político, un periodo por el 70 y pico que quizás se hicieron muchos enfoques económicos marxistas también de la historia y demás, pero 20 años después, por los 90, ahí Barrán viene con una historia de la subjetividad, cómo fue generándose la forma de ser, de la mentalidad de los uruguayos en el siglo XIX. ¿Instaló una nueva forma de ver la historia? O sea, de conductas y demás, sí. Seguramente con la inspiración de los franceses que ya trabajaban. Puertas adentro. Claro, exactamente, puertas adentro, trabajando en la intimidad de la gente, trabajando los hábitos, las costumbres, esas cosas sutiles que revelan tanto o más que el hecho concreto, histórico, ¿no? Bueno, apareció con ese libro, nos pareció muy original, una propuesta muy, muy novedosa además. Lo editamos, hicimos lo habitual en esos casos, anunciamos que alguna entrevista que José Pedro Barrán para llevarlo a hacer entrevistas no quería, él se mantenía en una cuestión muy, muy discreta, no quería nada, una cuestión muy, muy, muy de humildad. Y vendimos 18.000 ejemplares, 18.000 ejemplares, digo, casi 8 veces el Teatro Solís. Un ensayo de historia. Lleno, un ensayo de historia. Y ahí te encontrás, por ejemplo, yo qué sé, que un día un profesor de la Facultad de Arquitectura lo puso como lectura obligatoria y le pregunté, ¿por qué lo tenés en facultad, esto, lectura obligatoria? Porque quiero que los arquitectos sepan que dentro de los ladrillos que armamos ahí vive gente y esa gente tiene conductas. Mirá qué detalle. O el Cook esclavo, que me dijo, dice, vos sabés que leyendo este libro descubrí mi infancia, me entendí a mí mismo, entendí cuando fui monaguillo, entendí mi infancia religiosa, entendí cómo fui cambiando. Entonces hay libros que son disparadores en muchísimas cosas. Un común amigo me decía hace algún tiempo que el libro más vendido en la historia del Uruguay debe haber sido El humor en la escuela de Firpo. Sí, es probable que sí haya sido El humor en la escuela, y en eso quiero recordar nada menos que Alberto Reggioni, que en Arca en aquella época, en aquellos años 70 y pico serían, sí. Descubrió el humor en la escuela, que son pequeños textos escritos que un maestro, José María Firpo, recopilaba de los alumnos de la escuela. Esos textos se publican, y eso habla de mi sagacidad editorial. Porque a mí siempre me gustaban mucho esos textitos que se publicaban en la revista de la Unión del Magisterio. Me divertían y demás, pero jamás los imaginé como libro, jamás lo imaginé como el libro. El Beto sí lo convirtió en libro y se convirtió en los libros más vendidos en la historia del país. Claro, no, porque a veces uno puede suponer que las grandes novelas o los grandes nombres o los grandes escritores, y sin embargo, ese libro también, muy esencial, muy simple, con un humor muy llano, con una inocencia, esa es la palabra que estaba buscando, muy inocente el libro, termina siendo el libro más vendido en la historia editorial uruguaya. Eso es una cosa muy linda que tiene la tarea de editar, es como de alguna manera te sorprende en qué pegó el libro que publicaste, que generó tal caudal de reacciones y de comentarios y demás. Te sorprendes, porque a veces te vas a tiro fijo, pensando esto va a ser un éxito por tal cual razón, y no. Y otro libro que pasaba como desapercibido, por el contrario, se convierte en un bestseller y es maravilloso. Bueno, nombrabas Las botas de tus muertos de Mario Loda Paraín, que puede terminar siendo una película. Y que capaz que el propio Mario ni lo soñó a un comienzo. Ni lo soñó, y ese libro aprovecho inclusive para comentar otra cosa. Porque Raviolo, digamos, fue, y en estos libros se aplicó mucho eso, el riguroso, el tenaz, el obsesivo, en el cuidado del texto, además, el respeto al autor, además. Recuerdo, por ejemplo, que cuando teníamos pronto para editar el diccionario de literatura uruguaya, en el cual Eber trabajó muchísimo, por cierto,
y demoramos 1 año y medio a la salida porque nos faltaba la fecha de fallecimiento de un autor que era muy oscuro y demás. Yo decía, ponemos, que no sabemos, no se pudo saber y punto. No, finalmente, después de 1 año lo conseguimos y él pudo darse el gusto de publicar el diccionario con todo completo. Fantástico, 2 tomos de ese libro. Pero en el caso de Las botas de los muertos, nosotros tuvimos el original y estamos interesados. Y Mario también se lo había ofrecido, estaba interesada también Alfaguara. Y ahí comenzamos, a través no de Mario Delgado, que es entrañable amigo nuestro, comenzamos una especie de subasta con una agente literaria en Alemania. Y me acuerdo que ofrecíamos, bueno, había que ofrecer, si les interesa ofrezcan tanto. Y nosotros siempre estamos con las cuentas muy justas, yo qué sé, si digo todo muy preciso, y me acuerdo que Eber Raviolo ofrecía una cifra, no recuerdo cuánto, pero me dijeran $10.000 de adelanto, que a mí Eber, estamos locos, le digo, es una locura, no, mirá que esto se va a vender y demás, que efectivamente, después lo editó Alfaguara porque ofreció mucho más, un tema de dinero, ofreció mucho más, y efectivamente el libro fue una pegada, también se vendieron 12.000, 14.000 libros, digo, pero eso me habla de que Eber también tenía cierta intuición de lo que podía pegar en la gente. Lo que de alguna manera, con esta colección de la historia de la sensibilidad, la vida rural de Butón, la historia de Finch, de alguna manera simplemente me gustaría que de repente, dentro de 3 años, uno diga, mira vos, efectivamente esa colección, digo, se vendió bien, la gente lo reconoció y demás. Bueno, tienen la misma estética los libros, así que es muy fácil buscarlos en las librerías y encontrarlos, allí tenemos algunos. Simplemente para ir terminando y quedándome con algunos titulares nada más, Alcide, a cuenta de seguir hablando sobre el tema y seguramente armar quizás alguna mesita más de discusión. Pero hoy el Uruguay está preparado, pese a la oferta que uno ve en las casas de electrodomésticos, para asumir la lectura a través del libro electrónico. ¿Cuál es el desafío para ustedes como editorial? Primero, que desde que surgió el libro electrónico, en el mundo entero, toda la gente vinculada al negocio del libro mira de reojo ese tema, ¿no? Digamos, siempre estamos mirando experiencias en Europa, en Estados Unidos y demás. En España están fascinados, hablando con escritores españoles están fascinados. Estamos viendo lo que pasa. En realidad, en este momento, por ejemplo, el libro electrónico, el ebook, está pegando fuerte, sale algo así como el 20% de la venta en los países anglosajones. Eso es muy fuerte. En España, el resto de Europa no. El resto de Europa son 5 o 6% de la venta, no es significativa la venta de los ebooks, además. Es todo un tema a desarrollarse. Yo tengo la impresión que con eso es como correr una maratón en la cual venimos corriendo una serie de corredores que nos conocemos, sabemos para qué lado, cuándo puede cada uno atacar y para qué lado, pero viene un corredor oscuro ahí, desconocido, que no sabemos, que viene un poco atrás, viene atrás, pero puede pasar, como pasó con, por ejemplo, la fotografía digital, de golpe puede pasar a un primerísimo lugar. Por ahora, digamos, primero estamos abiertos al libro electrónico, incluso ya tenemos algunas experiencias de algunos libros. A través de las aibalitas. Sí, no hay colgados en Amazon, también tenemos libros, la historia de fotografía de Varese está en Amazon, hay otros libros que hemos colgado en Amazon, pero claro, ¿cuánta gente puede estar interesada en leer un libro de la historia de la fotografía en Uruguay? Es un núcleo reducido. Sí. Estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes, los países anglosajones tienen 1.000 millones de potenciales clientes. Claro, un fracaso editorial en Estados Unidos sería un éxito en Uruguay. Pero por supuesto, absoluto éxito de ni soñar. Entonces, claro, digamos, pero de todas maneras el libro electrónico, en realidad lo que está acá es un fenómeno muy complejo y muy interesante también. Primero, uno consta por nietos, hijos y demás, que los chiquilines, los gurises, están haciendo un uso, las tablets ya son naturales a ellos. Exacto. Naturales a ellos. Y cuando quieren saber algo, lo googlean y chao. Vale, sí, como dice un compañero de la editorial, Dios no existe, Google sí, dice él, digo, porque está todo en Google. Entonces preguntan permanentemente, es decir, es habitual a ellos el uso de las tablets y demás. Sin embargo, en estos meses, años, en estos últimos años, ha habido una eclosión del libro para adolescentes, que se arrancó con aquello de Harry Potter, vino las historias de vampiros, vino de demás.
yo qué sé, veo que porque libros como Voces Anónimas llevan 30.000 ejemplares impresos, editados o más, y vendidos. Por lo tanto, Stilton, hay una masa de lectores adolescentes que está consumiendo intensamente libros en papel. Sí. Es decir, el fenómeno es complejo, digamos, Sí. hay que estar con los ojos muy abiertos. Está claro que hay libros como los diccionarios y algún otro libro que no se puede competir con el formato electrónico, pero no sabemos si estos chiquilines que también nacieron, que hoy tienen 13, 14 años, que usaron las tablets y demás, hoy están leyendo papel, se mantienen leyendo papel. No sabemos el desarrollo futuro que vendrá. Pero hay que acomodarse y transitar ese camino. Sí, claro. Un escritor me decía el otro día que él era muy reacio, sobre todo por todo ese mundo incierto de la piratería, porque yo podré comprar el libro a $4, $5, pero después nadie impide que yo te lo pueda pasar a ti, entonces ya el derecho de autor también se distorsiona. Perdón. Si un libro vale $4, que es el gran argumento que se tiene con el ebook, porque no hay papel, no hay imprenta y demás, $4. Amazon se lleva el 66% de la venta. 66% de la venta. De esos $4. De esos $4, el 60% de la venta se lo lleva Amazon, que es lo que cobra a nivel mundial, porque tenés que tener una cuenta en Nueva York, porque te lo depositan en una cuenta en Nueva York. Ellos hacen todo, es cierto, colocan el libro con todas las herramientas para que vos puedas ubicar ese libro, el mar de libros, el océano de libros que es Amazon, el mundo. Te dan las herramientas para ubicar el libro, pero también te lo cobran. Hay un uso de tarjeta, hay una transferencia de dinero y hay que depositar una cuenta de Estados Unidos. Todo por $4. De los $4, entonces, lo que quede, digo, $1.80 de más, hay que repartirlo entre el que hizo el formato electrónico, el autor y quizás nosotros los editores. Claro. Entonces, ¿qué le vamos a dar? $15 al autor. Digo, es muy lindo decir que cuesta $4 al público, que eso es democrático, pero si al autor le van a quedar $15, no creo que eso sea ni justo ni nada por el estilo. Ojo, en estos países, si tenés 1.000 millones a 1.000 millones de gente que está en inglés, bueno. Los $4 y si te bajan, ¿qué 1.000 millones? Sí. Que te baje Por eso, de alguna manera, las editoriales a nivel mundial es un tema que se juega en las grandes ligas. Eso se juega en las grandes ligas, eso se juega en la Champions League, las majors se juega eso. En las grandes ligas lo que se está jugando es eso. Bueno, el libro electrónico, sí, fenómeno. Pero las editoriales no quieren ceder títulos significativos, importantes, porque les sirve venderlo en papel. O te hace una trampa que te cuesta en papel, y perdón, basta que cualquiera entre a internet y pruebe con algún autor uruguayo, que el libro en papel cuesta $20 y electrónico cuesta 17. Así que por lo tanto, digamos, la economía no va a ser por ese lado. Está también sí la facilidad de la lectura en internet. Es un mundo nuevo, hay que estar atento, hay que acompañarlos, hay que ver los hábitos y costumbres y hay que trabajar. ¿Cuál es el precio promedio de estos libros? 400, son libros de 400 a 500 páginas y rondan de 380, 520 y 550. Sí. Muy bien, la colección Eva Raviolo entonces con los clásicos de la literatura uruguaya, están en todas las librerías, editado por Banda Oriental. Muchísimas gracias. Allí trajiste la novedad de los indios de Uruguay. Eso es nuevito. Acá me salió de Renzo Pi Ugarte, un libro precioso Renzo Pi. Sobre los indios del Uruguay. Gran valor. Gracias, Alcides. Gracias a ti. Y seguimos en contacto. Gracias.